Bueno, compañeros, mientras van ingresando o el resto de nuestros queridos futuros colegas, vamos a ver, estábamos en el artículo respecto al 190. No. 19. Nuestros derechos fundamentales. Estábamos en el tema de lo que es este tema tan amplio, compañeros, como son los derechos humanos, ¿no? Les había dicho hablamos de derechos fundamentales respecto a lo que son los derechos humanos. Y les iba adelantando además, faltan unos cuantos compañeros para el ingreso a nuestra clase. Les iba adelantando que tenía, y yo quisiera que veamos un video respecto a este tema porque más allá de lo que nos dice, les he enviado obviamente a nuestro grupo de WhatsApp un texto digital con el tema número 8, respecto a lo que son los derechos humanos, ¿no? Este conglomerado de derechos humanos, además con relación a lo que es el derecho internacional, vamos a verlo, pero tenía planeado que podamos ver este segundo video que no, miren, la verdad, compañeros, para que ustedes tengan en cuenta, es un tanto difícil para nosotros como docentes poder buscar este tipo de recursos para que ustedes puedan tenerlos siempre a la mano y puedan además ver realmente qué son los derechos humanos. ¿Dónde están? Teníamos pendiente esto. También podríamos dar una tarea muy linda respecto a este tema. No, obviamente va a entrar a nuestro segundo parcial. Pero, sin embargo, hubiese sido también hablar un poco de lo que es este tema de derechos humanos. Bueno, antes de ver este pequeño video que es, bueno, no es tan pequeño, pero sin embargo nos sirve para poder entender mejor respecto a lo que es la Declaración de Derechos Humanos, nosotros vamos a ver lo que tenemos en nuestra Constitución respecto a este tema específico. Tenemos acá el artículo 13 de nuestra Constitución Política del Estado, la cual todos nosotros conocemos y que vamos a analizar también, ya les vengo refiriendo desde hace mucho tiempo en Derecho Constitucional 2, de manera más profunda. ¿Qué tenemos entonces? Respecto a los derechos fundamentales y las garantías que nos da, tenemos estas disposiciones generales en el artículo 13, la inviolabilidad, la universalidad, la interdependencia, indivisibilidad y los derechos progresivos son reconocidos en la Constitución. Aspectos esenciales que se ven en los derechos humanos. Aspectos además que van a ser y que son parte de los tratados internacionales, entre los cuales se encuentra inmerso nuestro país y que son ratificados en cada uno de los protocolos respecto a este tema. Y que ingresan a partir del 410, y les repito nuevamente para que ustedes siempre recuerden estos artículos, ingresan a nuestra Constitución, a ser parte de lo que es la Constitución, a partir del artículo 410 en su segundo parágrafo, respecto a la jerarquía normativa, de la Constitución con el resto de las leyes, que en segunda instancia, en un segundo inciso del parágrafo segundo, nos refiere que están los tratados internacionales, de los cuales nosotros vamos a ver este video. Un poco de lo que son, de lo que es
de lo que vendría a ser la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ya hemos visto, ¿no? En un primer video, compañeros, ahí la gente realmente se le preguntaba y decía, ¿usted qué sabe que son los derechos humanos? Y no sabían responder. Yo pienso que no sabían responder no solo por el hecho de que no conozcan qué son los derechos humanos, sino de lo complejo que es poder denominarlos, conceptualizarlos en una sola palabra tal vez, de lo difícil que es poder expresar todo lo que abarca lo que son los derechos humanos. Realmente es demasiado complejo. Los derechos humanos, como nos refiere, o perdón, los derechos que proclama esta Constitución, previamente nosotros estábamos viendo además, de que el Estado, vean ustedes, que tiene la obligación de promover estos derechos, de protegerlos y asimismo respetarlos y hacer que todo el resto respete. Más aún si son funcionarios públicos que representan al mismo Estado. Los derechos que proclama la Constitución no son entendidos como negación de otros derechos que no estén enunciados. Y ahí entra nuestro querido 410 de esa Constitución. La clasificación de los Doctor, derechos. Sí, una consulta, perdón. dígame. Cuando estos derechos humanos son Vulnerable. no es cumplido, en realidad por el gobierno central, se podría decir, Sí. ¿esto dónde realizaría la denuncia? ¿Esto va a un tema ya internacional? Exacto. ¿Qué sucede, no? Eso más o menos para irles adelantando lo que nosotros tendríamos que ver. Seguramente van a ver en un procedimiento también este aspecto. Generalmente cuando son vulnerados este tipo de derechos que son tan esenciales, que son parte de la esencia de un Estado, de una Constitución, son denunciados y tenemos nosotros que entender como abogados que existen procedimientos, que existen etapas que tenemos que cumplir previamente a llegar a lo más alto de lo que nosotros estamos pretendiendo. Nosotros no presentamos un recurso o una apelación en casación al inicio de un proceso, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que entender que existen recursos previos y que existen además resoluciones previas que van a ser emitidas antes de que lleguemos a esa última instancia. Y en este caso nosotros tenemos que realizar las denuncias pertinentes dentro del Estado, porque es el Estado dentro del cual nosotros nos encontramos quien tiene que resolver en primera instancia esos aspectos. ¿Qué quiere decir? Nosotros hemos sufrido vulneraciones, hemos sido tal vez detenidos de manera ilegal, hemos sido encerrados en una cárcel, en un penal, en la chirola, como quieran verlo ustedes. Hemos sido detenidos de forma ilegal, se nos ha procesado ilegalmente. Y esos aspectos nosotros tenemos que demostrar la ilegalidad respecto al planteamiento de recursos constitucionales que tienen que ser resueltos por nuestra o por nuestro mismo Estado Nacional a partir de lo que son los jueces, ya sean constitucionales o tribunales constitucionales u otros, ¿no? Y que posteriormente, si estos no han resuelto, o tal vez nosotros tenemos dentro nuestro, y a fin de cuentas dentro del entendimiento de la norma de nosotros como abogados, de que no han sido o que no han obtenido una respuesta concreta y que no nos han dado la razón o que no han cumplido preceptos internacionales, sentencias constitucionales respecto al mismo tema o sentencias internacionales en materia de derechos humanos y garantías que pudiesen llegar a ser constitucionales, de apelar y ver otra instancia superior como podría ser una institución internacional, como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa corte, compañeros, va a venir a demostrar o va a venir a resolver un caso de una persona particular en contra de un Estado. Así de grande se ve la cuestión, ¿no? En ese sentido, yo les doy el procedimiento resumido, y les estoy resumiendo más que todo para que nosotros podamos entender, porque de ahí nace la consulta que ha hecho el compañero. Y me parece una consulta excelente, compañeros, porque nos saca de dudas. Y saben que, yo les digo, muchas veces dentro de algún posgrado,
y dentro de algún curso de pregrado, seminarios a los que nosotros vamos, pagando nuestros, bueno, antes hacíamos nuestros seminarios presenciales, nosotros íbamos, 30 pesitos, 50 pesitos, mucho más caro que he ido, creo que ha sido 120, pero ha sido casi una semana un seminario. Igual de Derecho Constitucional, sí, muy interesante, donde estaban muchas personas reconocidas y ha sido muy interesante, pero ha sido uno de los más caros tal vez que he pagado. Pero que de cierta forma hay algunos expositores o docentes que no nos responden a esas preguntas que realmente nos causa mucho interés a nosotros como estudiantes de Derecho, y me incluyo porque obviamente seguimos estudiando. Entonces, no nos responden y de cierta manera nunca nos van a dar estos parámetros que a veces en el momento en el cual estamos avanzando, no hay docentes que no quieren perder el hilo y continúan y al finalizar de la clase recién nos están respondiendo o tal vez ya nos hemos olvidado también cuál era la pregunta. Y bueno, sucede, ¿no es cierto? Entonces es necesario que hagamos este tipo de consultas y es interesante abordar estos temas, compañeros. Ustedes han debido ver tal vez en la televisión o tal vez pueden buscar en el internet dentro de la Corte Interamericana que existen demandas de estados, de personas particulares en contra del mismo estado al cual ellos pertenecen. Hay casos que hemos analizado en algunos cursos que he realizado, aprovechando estos cursos virtuales también en universidades del exterior respecto a derechos humanos, donde hemos analizado casos específicos en contra de los mismos estados nacionales. Y ahí dice, ¿no? Tal persona, aquí por ejemplo, Alejandro Arce Montaño, en contra el estado de Bolivia, Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Ignacio Cosío, en contra de el estado de Colombia. Los van analizando cada uno de estos y existen audiencias donde obviamente se encuentran que existen indicios de responsabilidad y generalmente se ven. Parece que nuestros jueces no han entendido la esencia que tiene el derecho, los derechos humanos, y es algo en lo cual hasta me he interesado en poder especializar, ¿no? Porque va más allá de lo que ellos entienden, de lo poco que pueden entender de lo que es un derecho humano, ¿no? Derechos además que son fundamentales dentro de esas garantías que nos da el mismo Estado Nacional dentro de nuestro país, que ni siquiera se pueden resolver, que no pueden, no sé si no entienden o realmente no quieren o el criterio es muy hasta por ahí o se cuidan mucho las espaldas los jueces para no dar la razón, dentro de una instancia en la cual nosotros estamos viendo que realmente existe vulneración. O sea, pucha, ya no verla así es estar ciego. Entonces, algo muy esencial que tiene que suceder y ellos deben apelar, ¿no? Es una ruleta rusa. Y alguna vez he escuchado hablar a los jueces y dicen, no, bueno, si no dice nada, yo tampoco voy a decir nada, pese a que está viendo que hay una vulneración. Y eso es algo que llama la atención, ¿no? De nosotros como abogados. Y tratamos de nosotros llegar a las últimas instancias y presentar recursos, hasta que recién les doblamos el brazo y nos dan la razón. Pero ya pues hemos gastado tiempo, hemos gastado mucho esfuerzo, porque compañeros, el tener que plantear un recurso constitucional tiene que ir muy bien fundamentado. No solo vamos a hacer mención a los artículos, ni mucho menos solo vamos a referir me siento ofendido o me siento vulnerado en este derecho, no. Tenemos que saber fundamentar. Y tenemos que saber la forma en la cual nosotros tenemos que acaparar esa atención y demostrar de qué ha existido esa vulneración. Y eso lo vamos a hacer fundamentando con todas las sentencias, ya sean constitucionales a nivel nacional o internacional, con la finalidad de poder también advertirle al juez, ¿no?, de que va a haber una instancia superior, la cual va a venir por encima también de ellos. Y que ante esa vulneración clara de esos derechos, tiene alguien que responder. Y en ese caso el Estado va a tener que responder por esa persona, por este juez, que debería ser destituido de manera total, les digo, que nunca más debería volver realmente a poder ejercer una función pública porque no ha sabido ejercer y estar en representación del Estado en ciertos tipos de casos, ¿no es cierto? Poder resolverlos, tal vez la falta de idoneidad, la falta de estudio, ¿no? El tener que realmente jugarse a la ruleta rusa, como les digo, porque hay algunos jueces que pareciera que realmente hacen eso, ¿no? Si da la suerte. Si no dicen nada, clarito va a ser, dice. Qué grave, che.
¿no? Entonces da ganas de hasta ir y gritonearles y decirles de todo, pero sin embargo, nosotros también de forma educada, de la mayor forma tal vez educada, fundamentada, les referimos de que lea, entienda, porque si al juez no le explican ni le fundamentan, desgraciadamente, tal vez no llegue a entender. O tal vez puede ser que realmente la carga procesal es demasiada alta como para que no ingresen mucho a detalle respecto a un tema particular. Es por eso que nosotros tenemos que fundamentarles también. Entonces es interesante ese tema, me encantaría que podamos abordarlo porque son procedimientos, compañeros, y eso es algo que yo quiero que entiendan, ¿no? Va a haber momentos dentro de nuestra carrera en la cual nosotros vamos a poder ejercer esas funciones. Y ahí es donde ustedes tienen que explayarse y ahí es donde ustedes tienen que realmente hacer valer el procedimiento y lo que nos está enseñando cada uno de los docentes de estas materias procedimentales. Donde tal vez les enseñen, ni siquiera tal vez, les van a enseñar a fundamentar un memorial, a presentar, a dirigirlo en cuanto a formatos específicos y otros que seguramente van a ver ustedes. Entonces, decía, ¿no? El compañero también, a ver, vamos a ver respecto a la clasificación de los derechos en la Constitución, no determina ningún tipo de jerarquía, no hay un derecho que esté por encima de otro. Los tratados y convenios internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional que reconocen derechos humanos y prohíben su limitación. No pueden limitar un Estado, imagínense, su limitación en los estados de excepción prevalecen en el orden interno, desde siempre tienen que ser así. Los derechos y deberes consagrados en la Constitución se interpretarán de conformidad a los tratados internacionales, derechos humanos ratificados por Bolivia, obviamente, ¿no? Y hablamos un tanto de lo que son estos derechos respecto a qué nos refieren, ¿no? Nosotros tenemos estos derechos solo por ser humanos, ¿no? Ya solo por haber nacido humanos, ya obviamente tenemos este derecho, ¿no? Como nos explicaba en nuestro querido video que nos ha hecho entender mejor este aspecto. Todo ser humano tiene personalidad, capacidad jurídica, con arreglo a las leyes, goza de derechos reconocidos en la Constitución. El Estado sanciona toda forma de discriminación, entre otros aspectos que nosotros vemos, además, que son parte del artículo 14 de nuestra Constitución. No queremos abordar mucho esto porque queremos nosotros conceptualizarles lo que es los derechos humanos. Sin embargo, nos refiere, ¿no? El Estado garantiza a todas las personas y colectividades sin discriminación alguna la libre y el eficaz además ejercicio de los derechos establecidos en esta Constitución, entre otros. Los derechos fundamentales son esenciales que tienen y que además tienen relación a lo que es obviamente la materia que nosotros estamos viendo, o en este caso el tema que nosotros estamos abordando, como son los derechos humanos. El derecho a la vida, ya acá le ha cortado de hecho, ¿no?, la pena de muerte, nuestro artículo 15 a la pena de muerte, esa incidencia que pudiese llegar a tener dentro de nuestro país, ¿no? Además de que se respeta, ¿no? Toda persona tiene derecho a la integridad física. Ya a partir de ahí no pueden existir castigos físicos, compañeros. Es por eso que tienen que garantizar el Estado a través de estas instituciones, como podría ser la Policía Nacional, que nosotros hemos visto en algún momento, lo hemos analizado y hemos dicho además, ¿no?, que ahí la policía no está defendiendo a un ladrón, no está para defender, está para defender esa integridad física que tiene como un derecho fundamental que está establecido en la Constitución. Y la gente malentiende esa situación. Y muchas veces nosotros como abogados incluso hemos visto, ¿no? Y además vemos, no solo como abogados en algunas situaciones en las cuales hemos estado presentes, sino también en las situaciones que nosotros vemos dentro del diario vivir, en las noticias, en las redes sociales, ¿no?, en los periódicos físicos o digitales, vemos que ha existido un intento de linchamiento, que llegó la policía, se lo llevó y lo defendió al maleante, ¿no? Donde no hay tal. Lo que están haciendo ellos es tratar de hacer prevalecer ese derecho a la vida que tiene esa persona, ese individuo. Y la integridad física además que tiene este. Asimismo, no son ellos quienes tienen que decidir si esta persona es culpable o no. Eso es algo que tal vez
las personas no entienden al momento de que se realiza o se saca una persona dentro de un linchamiento, o se la rescata de un linchamiento, entre otros tipos de situaciones. Tienen la obligación de garantizar. Más bien el conflicto pudiese venir para ellos si no ha garantizado estos derechos. Porque se va en contra de lo que es el Estado Nacional. Y al Estado Nacional le va a costar, si se demuestra eso en tribunales internacionales, pagar esos montos. Porque los montos, de recuerdo, los resarcimientos en un tribunal internacional no van a ser de 1.000 bolivianos. Páguele a ver que le ha sacado su ojo, 30 días de impedimento, 40 días de impedimento le han dado. Ah, muy bien. A ver, calcule el resarcimiento de daño civil, 60.000 luquitos, 60.000 bolivianos. No, compañeros, no hay tal. Ahí van a ser millones de bolivianos, ¿no? Además de que pueden ser resarcidos a terceras personas a las cuales les haya afectado esa situación. Personas que pueden ser del entorno familiar, quienes han atravesado y han tenido que pasar por un calvario durante más de 5 años para poder demostrar de que ha habido violación a los derechos humanos. Más aún si ha muerto en manos de un funcionario público como pudiese ser un policía. Tantos de estos aspectos se ven de manera internacional. Hemos visto en Estados Unidos, George Floyd, creo que se llamaba algo así, no recuerdo muy bien acá, la persona que murió en manos de un policía, resarcimientos de daños que hace el mismo Estado allá, ¿no? De miles y millones de dólares. Claramente dentro de las cortes internacionales y estos aspectos no se ven acá en Bolivia, pero que sin embargo, dentro de los aspectos internacionales sí van a venir a ser resarcidos por montos similares, tal vez no iguales, pero similares. Porque ha sido un funcionario, una persona que representa al Estado, desde un punto de vista específico, obviamente, quien ha causado la muerte, quien ha privado de ese derecho a la vida a esa persona. Más allá de que esta persona quien ha realizado o ha matado a esa persona, asesinado, no sé, podríamos nosotros referir de que él va a cumplir una condena específica, pero sin embargo va a responder y además tendría que ser dado de baja, ¿no es cierto?, de la institución a la cual él representa. Son situaciones que nosotros vamos viendo conforme va avanzando también los procedimientos. Entonces, estos aspectos que nosotros estamos avanzando son esenciales para el estudio. Y cada uno de nosotros tenemos que constituirnos en defensores de estos derechos. No hay necesidad de que pertenezcamos a una institución pública, a una institución particular para hacer prevalecer estos derechos. ¿Qué nos quiere decir Janet? Ha levantado la mano. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Doctor, una consulta. Pinochet y estaba en este tema de una demanda en la corte, porque después de mucho tiempo creo que salió su sentencia, ¿verdad? Con lo que pasó en Chile. Sí, exacto, ¿no? Un gran ejemplo es ese, de personas quienes han cometido delitos de lesa humanidad y que incluso hablando de derechos humanos, se puede llegar a constituir un tribunal internacional para poder procesar a estas personas, que no necesariamente por ser Estados Unidos, así lo decimos, ¿no? No por ser Estados Unidos, va a llevarse a cabo allá. Pero que sin embargo, por ejemplo, hemos visto crímenes internacionales respecto a la Segunda Guerra Mundial que han sido llevados y que hay una película y que nosotros dentro de un curso internacional que he realizado en la Universidad del Exterior, sí evidentemente hemos analizado esos casos. Y que es evidente que sí se tiene que llevar a una corte internacional. Se puede constituir una corte internacional para poder tratar esa afección, la cual ha sucedido en un país específico. Obviamente, que se trate de un procedimiento dentro del mismo Estado, a veces, como sabemos muy bien y la historia nos ha enseñado dentro del análisis que realizamos en Derecho Constitucional 1, de que las personas que están en el poder vienen y someten algunos poderes. Como hemos visto el caso no me acuerdo, se me ha ido el nombre, no sé si era Hugo Suárez o era, no recuerdo muy bien, estábamos hablando, ¿no es cierto?, que han emitido un auto supremo, un decreto supremo, que venía a limitar a la constitución política del Estado respecto a las decisiones que ellos podían tomar. Y eso sucedió en nuestro país, ¿no? Entonces, Hugo Banzer Suárez.
Hugo Banzer Suárez era, ¿no? Muy bien, Fernando, gracias. Imagínense, compañeros, esos aspectos que nosotros veamos suceder, entonces ya estamos viendo vulneración total de derechos a partir del mismo Estado. Entonces, sí se llevan a tribunales internacionales, sí son sancionados por tribunales internacionales, y es así como nosotros tratamos de ver que realmente hay alguien que puede hacer prevalecer estos derechos, que no necesariamente vamos a ingresar a tener que hacer valer acá mismo en nuestro país, y que ustedes ya saben, por ejemplo, hay un proceso internacional también por Octubre Negro en contra de Gonzalo Sánchez de Lozada, lo conocían como Boni, obviamente, ¿no? Y de Sánchez Berzaín, que en Estados Unidos están llevando a cabo ¿no? un procedimiento, que ya se haga una instancia, se ha perdido otra, entonces están, creo, en ese procedimiento de poder resarcir ese daño a las víctimas. Y eso es lo que ha hecho el Estado Nacional con las víctimas de lo que ha sido llamado esa masacre de Sencata y Sacaba, ¿no? Donde han venido, y nosotros hemos presenciado, compañeros, y hemos visto, bueno, seríamos muy tontos si bien desgraciadamente no hemos podido estar presentes en el mismo lugar porque corrían nuestras vidas peligro, y ha sido así para muchas personas. No hemos visto de frente, pero sin embargo hemos visto y hemos vivido lo que ha sucedido, ¿no? Ese tiempo yo estaba trabajando en el IDIF, en inmediaciones del IDIF, en la Fiscalía, y tenía que caminar desde mi domicilio hasta allá, porque los primeros días no había ni mototaxis, desgraciadamente no tengo bicicleta, ¿no? Y no había forma de pasar una tranca a otra, un bloqueo a otro, y miren, he caminado cientos de kilómetros, no tampoco, pero sí he caminado demasiado, compañeros, para poder llegar a mi fuente laboral. Y en el transcurso del camino he visto y hemos sentido todos lo que estábamos atravesando en ese momento, ¿no? Entonces, daba temor, no quieran o no, el salir, y que bueno, ya pasamos por esto en ese Octubre Negro, no era Octubre Negro, igual nos conflictuamos aquí entre la ciudad y el campo, hubo un conflicto, recuerdo muy bien, acá en el estadio, cerca a la plazuela de las banderas, donde hubo un conflicto, y bueno, jóvenes estábamos ahí viendo, estaba en colegio, 17, 18 años, 17 años tal vez, ¿no? Y ahí muestran cómo pateaban las personas de pollera, ¿no? Y ha sido algo lamentable, compañeros, no estamos a favor en favor de ese tipo de situaciones que realmente afectan, ¿no? No solo nos afectan a nosotros como sociedad, somos una sociedad diversa culturalmente, y ustedes se pueden dar cuenta que incluso hay países que copian nuestras danzas y tantas situaciones que nosotros tenemos, porque no tienen una identidad propia, ¿no? Y Bolivia realmente tiene demasiado. Entonces, esas situaciones nosotros hemos visto, hemos atravesado, y bueno, hemos visto demasiada vulneración de derechos. Entonces, hablando de esos temas, son demasiado profundos, podríamos estar divagando acá muchas horas, compañeros, pero me alegra que se vayan dando cuenta de qué temas estamos abarcando y por qué la esencia de tenerlos que tocar. Hablar de derechos humanos, compañeros, es demasiado complejo en poderlo conceptualizar o hacerlo, o conceptualizarlo en una sola cosa. Es imposible, ¿no? Entonces, vamos a continuar, compañeros, vamos a quedar acá. La siguiente clase, se nos ha extendido nuestra clase, la siguiente clase sí espero que veamos el video, ya, porque es un video de 10 minutos respecto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, desde el punto de vista en el cual nosotros tenemos que entenderlo. Y va a ser muy interesante, y espero que no vean como una pérdida de tiempo que este docente nos hace ver videos. Y parece que no quisiera avanzar y nos está haciendo ver como en el colegio alguna vez, incluso nosotros como estudiantes nos alegrábamos de que venga el televisor del audiovisual a la clase, porque teníamos que ver una película o algo para que nos enseñaban los docentes. No es esa la finalidad, obviamente, con tal de pasar el tiempo, ¿no? Vayan leyendo el tema 8, compañeros, para entender lo que es, para entender mejor doctrinalmente lo que nosotros vemos respecto a los derechos humanos, las características que tienen estos derechos humanos. Además,
los tipos de derechos humanos que puedan llegar a existir y vamos a ingresar a ver necesariamente la Declaración de Derechos Humanos, además. Entonces, esto espero que terminemos la siguiente clase y ya estaremos cerca y terminamos este tema y hasta acá va a ser nuestro examen parcial, el segundo parcial, entonces, a derechos humanos, así que esperemos terminarnos en estas clases para poder ya tener todo lo necesario para el examen. Díganos, Alejandro. Doctor, el día jueves no vamos a pasar clases porque es feriado. Día jueves. Sí. Jueves. ¿Qué hacemos? Tienes razón, más bien gracias, muchas gracias, Alejandro. ¿Sabe qué? Es verdad, es feriado. No sé si ustedes quieren que se les reponga, pues tendríamos que ver de reponerlo fin de semana o a fin de cuentas podríamos directamente subir nuestra clase del día jueves para que ustedes puedan consultarla en la plataforma, tal vez entre el día viernes o el sábado, para poder directamente subirlo, ¿no? Eso ya. ¿Qué opinan, compañeros? Ese mismo día jueves usted no puede pasar clases, doctor. Yo creo que Sí, tal ese mismo día sería. vez sería más bien, temprano. para no perder tiempo, compañeros, sería bien que pasemos ese día. La verdad, para no retrasar también, ¿no? Licenciado, tal vez Pasaremos podríamos nomás. pasar. Sí, pasaremos. Y bueno, los que no puedan, compañeros, ya saben también, en cuanto a la asistencia, no afecta mucho también para esta situación, pero sin embargo, nos ayuda también a conocernos mejor y nos ayuda también a que ustedes puedan participar dentro de las clases. Pasaremos clases, ya, el día jueves, y vamos a tratar de hacerlas cortitas, ya, para que tengan tal vez un poco más de descanso. Ese día que es feriado y puedan compartir con su familia, ¿ya? Pero sin embargo, pasaremos y trataremos de darle un poquito menos de tiempo a la clase. Así rápido, la iniciamos, la acabamos y listo. Nos libramos. Licenciado, ¿podríamos hacerla más temprano las clases? Pero no tienen una clase anterior. Va a ser feriado, me imagino que no pasaremos en las otras también. Ya, si no tienen, podemos ingresar, digamos, como que a las 7:30, vamos a ver algo así, ¿no? Porque empezamos 8:10, podemos empezar tal vez 7:30 y terminarlo también antes. Entonces ya depende de ustedes. Mándenme un mensaje, por favor, al grupo de WhatsApp y díganme, no, estamos libres desde tal hora, cuidado su docente, si tienen una clase antes que la mía. Ok, ahí sí nos fregamos, ¿no? Les mando el link y ya ustedes van a querer salir, por el otro docente se extiende. Y licenciado, disculpe, ¿no podría ser por la mañana? Es de las 7:30. ¿Por qué nos quiere hacer despertar ya también tan temprano, Sheila? Podría ser en la mañana. ¿A qué hora tienen ustedes tiempo? En la mañana, toda la mañana pueden. Todo el día, licenciado. No. Personalmente la mañana yo no podría. No podría, Ignacio. Sí, es que... Yo paso clases extracurriculares. Ajá. Ese es el problema, ¿no? Algunos puede que puedan y otros no, obviamente. Veremos, compañeros. El día miércoles nos pondremos, ya, miren, yo podría coordinar con alguien del curso. Tal vez está bien. La idea, la verdad, me parece buena de poder iniciarlo antes. Pero hacerlo en la mañana a mí me conflictúa porque puede que algunos no estén en la clase y no quisiera yo también tener algún tipo de reclamo de que el docente arbitrariamente lo llevó en la mañana y no he podido ingresar y no ve. Entonces eso no quisiera también que atravesemos con algunos compañeros que no vayan a poder. No estoy diciendo específicamente el caso acá de compañero Andrick, creo que fue el que nos dijo que no puede, no, Ignacio, ¿no? Entonces eso por favor. Así que veremos ya, uno de ustedes escríbame inbox, tal vez alguien que pueda coordinar con el resto de los compañeros, ya, y que me diga. Sergio, ¿puede ser? Y escríbame, Sergio. No, Doc, yo le hablaba para decirle que ahorita estaba subiendo mi foro y vi que mi compañera se equivocó, puso el foro 4 en el foro 3. Ya, muchas gracias. Más bien entonces, Sheila Condes, ¿no es cierto? Sí, qué raro. Bueno, gracias, compañera, ahorita lo voy a verificar. Ya, muchas gracias. Entonces quedaremos que hasta el día miércoles alguien se comunique conmigo para que les comunique a todo el resto qué vamos a hacer. Porque si lo hacemos en nuestro grupo de WhatsApp, ya saben que estamos nosotros coordinando con lo que es nuestras autoridades de nuestra universidad y puede que se nos complique. Entonces, trataremos de
hacerlo en ese horario o ya coordinamos para el día miércoles, compañeros, cómo lo vamos a hacer, ¿ya? Nos vemos entonces en la siguiente clase, compañeros. Coordinaremos, ya saben, uno de ustedes me puede escribir y ya ese compañero se comunica con todo el resto y les dice tal hora en tal lugar, o sea, en nuestra plataforma, pero el horario, ¿ya? ¿Está bien? Está bien, doctor, muchas gracias, te cuida. Se cuidan todos, Gracias, compañeros, doctor. Muchas cuídense. gracias. Se cuidan, Buenas chicos. noches. Hasta luego.